Para ti, ¿qué es el chamanismo? Bueno, el chamanismo es como un sistema ancestral de sanación espiritual que existe en la humanidad desde hace aproximadamente unos 10.000 años y ha aparecido en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas. Pero la palabra chamanismo viene de la palabra chamán. Y la palabra chamán es el vocablo que usaban la tribu de los tunguses en Siberia, un pueblo en Siberia, en el norte de Siberia, para denominar a una persona que podía ser hombre o mujer que se dedicaba al contacto con los espíritus. De ahí se hizo popular el término chamán y de ahí se conoció como chamanismo. Pero es una forma de denominar a una actividad espiritual en diferentes lugares. Por ejemplo, en Argentina y en Chile, el chamán, hay un pueblo que se llama Mapuche, que al chamán le dicen machi, y es una mujer. Entonces, en diferentes lugares del mundo se denominó a una persona que se dedicaba o tenía funciones espirituales en la comunidad y no actividades religiosas, sino actividades de sanación espiritual con una forma, digamos, y el chamán el concepto viene de ahí. ¿Más o menos se explica? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué conoces tú de su origen? Bueno, el origen del chamanismo, si nombramos al chamanismo como este sistema ancestral, milenario de sanación, que apareció por toda la Tierra, los orígenes datan aproximadamente de 10.000 años en diferentes lugares y no hay como un origen común, no es que el chamanismo nació en tal lugar, sino que diferentes pueblos en diferentes épocas tuvieron prácticas chamánicas o desarrollaron una cultura chamánica. Entonces, el origen no se puede determinar un momento, pero sí datan de las actividades aproximadamente de 10.000 años. Y fue una actividad espiritual que se expandió en toda la humanidad. Y fue previo a todas las religiones. El chamanismo existe en la humanidad previo al concepto de religión. Más o menos es un poco de esa manera. O sea, ¿y cómo, si se dieron en distintos sitios, cómo nominaron a todo el chamanismo? O sea, no, es que cada pueblo denominaba a esta actividad espiritual de diferentes maneras. Cada pueblo pudo conceptualizar el contacto con los espíritus o la sanación espiritual de una forma diferente. No es que el chamanismo es igual en todo el mundo. No es igual en todo el mundo, nunca lo fue. Sin embargo, hay prácticas muy similares en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, entre algunos aborígenes del norte de Argentina tienen prácticas de sanación espiritual muy parecidas a algunas prácticas espirituales del norte de Siberia. O algunas prácticas espirituales de chamanismo de Australia muy similares a algunos aborígenes del norte de América. Pero no quiere decir que el chamanismo sea igual en todo el mundo. Cada práctica, cada cultura le puso a esta actividad espiritual de sanación los contenidos culturales. Entonces denominó, por ejemplo, el concepto de espíritu lo denominó de una manera en una cultura, de otra manera en otra, pero con ese contenido cultural. Pero sin embargo es diferente. Pero es similar. Es como medio contradictorio. Sí. Porque es como que en todo el mundo aparecieron prácticas chamánicas con contenidos parecidos, pero cada cultura le puso su historia. O sea, no podemos decir que hay un chamanismo en el mundo. No existe eso. Hay prácticas chamánicas en diferentes culturas. Eso es. ¿Y el origen en tu país, en Argentina? Bueno, en mi país, en Argentina, por ejemplo, pueblos originarios hay más de 100. Más de 100 pueblos originarios. Cada uno de esos pueblos originarios desarrolló prácticas chamánicas diferentes. Por ejemplo, un pueblo en el norte,
noreste de Argentina que llaman wichis, que todavía existen, hay algunos chamanes wichis, desarrollaron un montón de prácticas espirituales chamánicas, y en el sur de Argentina, por ejemplo en Tierra del Fuego, había 3 culturas diferentes, por ejemplo la cultura yamana, ya desaparecida hoy, que también tenía prácticas chamánicas. El vínculo entre los wichis y los yamanas no existe, no hubo nunca un contacto. Sin embargo, tuvieron contenidos parecidos. En el noroeste de Argentina están los quechuas, una cultura bastante similar o muy vinculada a los incas, que también tenían prácticas chamánicas, sin contacto con los wichis, y datan de diferentes tiempos. Entonces, no puedes decir que en Argentina hay un origen del chamanismo, porque cada cultura, para nombrarte algunas, de más de las 100, cada cultura desarrolló sus prácticas espirituales. Y si lo pensás, por ejemplo, en Brasil, que es el doble del tamaño de Argentina, tenés más de 1000 pueblos originarios adentro del Amazonas con prácticas chamánicas diferentes. Entonces no puedes decir que en Brasil hay un chamanismo solo, no. Cada pueblo desarrolló esta práctica de contacto con los espíritus o de sanación espiritual, a veces muy vinculada a la naturaleza, con el uso de las plantas, pero diferente. Cada pueblo, por ejemplo en el Amazonas, usó plantas diferentes para sanar. No es que se usa una sola, o en Argentina se usó una sola planta. Se usaron diferentes, y hay miles de plantas que se usaron para sanación espiritual, que aún se siguen usando también, ¿no? Entonces decir cuál es el origen, no se puede, es un planteo diferente al que debería ser cuáles son los orígenes del chamanismo. Y los orígenes del chamanismo es la humanidad en sí misma. Cada pueblo desarrolló chamanismo o prácticas de chamanismo. Bueno, así como cada cultura desarrolló prácticas chamánicas diferentes, cada cultura desarrolló ritos diferentes. En mi caso particular, llevo adelante una práctica chamánica muy poco ritualista. Sin embargo, lo que sí suelo usar cotidianamente para las sanaciones del chamanismo son viajes chamánicos, que podemos decir de alguna manera, podemos meterlo en el concepto de un ritual. En el viaje chamánico, el chamán tiene que entrar en un estado de conciencia acrecentada para ampliar su percepción y de esa manera poder tener la posibilidad de acceder a los mundos espirituales. Es una práctica, de alguna manera un ritual, que hay que hacerlo de determinada manera para lograr determinado objetivo. El viaje chamánico es una de las formas. Después hay muchas culturas, por ejemplo, prenden velas, queman algunas hierbas, hacen rituales a la madre tierra una vez por año o varias veces por año, o también tocan un tambor, usan maracas. La situación del ritual, supongamos un ritual de sanación con una persona, involucra muchos elementos. El chamán lo que hace en ese ritual, de alguna manera, es entrar en estado de conciencia acrecentada, ampliar su percepción, obtener información para la sanación de esa persona. Eso un poco sería... pero hay muchísimos rituales. Muchísimos rituales. O sea, no podemos decir que hay un ritual chamánico. Hay cientos o miles de rituales diferentes. En algunos casos, en épocas antiguas, se mataban animales en los rituales. Hoy casi ni se hace eso. En algunos otros casos se ingerían plantas como alucinógenos para entrar en estado de conciencia acrecentada, que en algunos lugares se sigue haciendo, y en otros lugares se usa el sonido del tambor con el mismo objetivo, para entrar en estado de conciencia acrecentada.
¿Cuál es tu idea del vínculo del chamán con los espíritus? Bueno, el vínculo del chamán con los espíritus es algo esencial, porque los espíritus son la fuente de información del chamán. El chamán se contacta con los espíritus que pueden ser espíritus de la naturaleza o maestros en el mundo superior o animales de poder en el mundo inferior. Metamos todos como espíritus en esa categoría, todos estos. Es esencial ese vínculo, porque el chamán lo que hace es ampliar su conciencia, hace un viaje y va en contacto de estos espíritus para obtener información, ya sea de la persona que está intentando sanar, o información para su comunidad, o información para la propia persona. Entonces, el chamán sin los espíritus está solo. Es esencial el contacto. De hecho, es muy poco probable que una persona sea chamán y no tenga contacto con los espíritus. De hecho, históricamente, los espíritus conectaban al chamán, en el sentido que lo despertaban, lo buscaban. Y de alguna manera para pasarles el poder, el espíritu. En muchos pueblos, pueblos originarios, todavía está muy presente esto de que los espíritus bajan hacia la persona y le pasan su poder para que esta persona se convierta en chamán. ¿Qué harías tú para promover el chamanismo? A ver, y la pregunta, no sé si sería promover el chamanismo. El chamanismo se está promoviendo solo a nivel mundial. Desde hace aproximadamente unos 50 años que hay un movimiento en casi todo el mundo, más que nada en el mundo occidental, donde el chamanismo como un sistema de sanación espiritual volvió a reaparecer. Hace aproximadamente unos 50, 40 años que volvió a reaparecer. De alguna manera, algunos dicen que es la Madre Tierra, el espíritu de la Madre Tierra, que está fomentando la vuelta a este contacto con los chamanes, con el chamanismo. Así que, humildemente, creo que uno no puede hacer mucho porque es como una tendencia espiritual de la humanidad y hay que seguir esa corriente de alguna manera, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay gente que escribe libros sobre chamanismo, o da cursos, o da conferencias. Eso en muchos casos sirve porque le da la oportunidad a otras personas que no conocen de la cuestión de acceder a esa información y quizás tener la posibilidad de acceder a una sanación espiritual en esa línea de trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que es una energía de sanación que se está moviendo por todo el mundo. O sea, no sé si hace falta difundirla, se difunde sola. O sea, es un poco así. Mira, los chamanes generalmente están escondidos, se esconden. Como que los verdaderos chamanes, te voy a decir, porque hay muchos que no son chamanes y se andan, digamos, mostrando demasiado. Pero como que muchos chamanes están escondidos y por cuidado. Pero de todas maneras, hoy en esta época, ya en el siglo XXI, estamos como en una época de mucha apertura. Entonces la palabra chamán hace 50 años atrás era un sinónimo de brujo, oscuro, ¿no? Hoy en día, chamán, la gente dice, ¿qué es eso? Me interesa, ¿qué ofrece? Como la gente está buscando sanación, hay mucha gente buscando sanación. Entonces hoy en día la crítica al chamán, como hacía 50 años atrás, está mucho más light. Por supuesto que hay un montón de gente que se dice chamán, intenta hacer cosas de chamán y no lo hace, y entonces es muy criticado. Pero en general el concepto de chamán hoy en día, principalmente en la sociedad occidental, está como más aceptado. Entonces hay mucho menos crítica.
a eso. Tradicionalmente o ancestralmente el chamanismo se desarrollaba en comunidades afuera de la ciudad, generalmente en mucho contacto con la naturaleza, en la selva, en el bosque, en las montañas. Y era una práctica espiritual muy vinculada a pueblos del campo, de alguna manera, ¿no? En las últimas décadas, el chamanismo llegó a las ciudades con algunas escuelas nuevas de chamanismo que aparecieron en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, algunas en Brasil, en Nueva Zelanda, en Australia, donde el concepto de chamanismo muy vinculado a la naturaleza lo acercó más a la práctica del chamanismo en una ciudad. ¿Por qué? Porque la gente mayoritariamente hoy en día vive en la ciudad y las necesidades espirituales de la gente están en la ciudad. No necesariamente tiene que irse 2000 kilómetros o 500 kilómetros a buscar a alguien que se dedique al chamanismo fuera, porque el chamán puede hacerlo en la ciudad. Entonces el chamanismo urbano es una práctica de chamanismo que en algunos casos mantiene una estructura muy similar a la que se utilizaba hace 500 años, pero en la misma ciudad. Y funciona realmente. El chamanismo urbano hoy en día está compuesto por personas, en muchos casos profesionales, en muchos casos gente profesional, en algunos casos vinculadas al área de salud mental, o sea, hay muchos psicólogos, hay muchos antropólogos, hay algunos médicos que aprendieron chamanismo en la ciudad y desarrollan prácticas de chamanismo en la ciudad. No, obviamente que no es exclusivo de la gente profesional, hay un montón de gente que no es profesional que hace chamanismo en las ciudades. Algunos critican al chamanismo urbano por estar desvinculado con la naturaleza, pero en realidad no es una cuestión sine qua non decir chamán naturaleza. El chamán tiene un contacto con la naturaleza, pero también tiene contacto con los espíritus en la ciudad. Entonces, un poco ese es eso, el chamanismo urbano.